Y como les contábamos, Hugo Quintana y Ale Boada ya se encuentran en Filadelfia, donde Ecuador jugará su primer partido del Mundial 2026 contra la selección de Costa de Marfil. Esto será el domingo 14 de junio. Adelante, Hugo, Ale, muy buenas noches. Belén, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí los saludamos desde esta fría noche en Filadelfia. Pero arrancamos así también, Ale, amigos, nuestro recorrido por las distintas sedes donde Ecuador estará jugando la fase de grupos, al menos en la próxima Copa del Mundo del 2026, que disfrutaremos, obviamente, como ya sabemos, a través de la señal de Teleamazonas. Ale. Hugo, amigos televidentes, muy buenas noches, un abrazo fraterno hasta Ecuador y hoy justamente desde uno de los sitios más emblemáticos de Filadelfia, este es el City Hall. En 1908, por dato curioso, era el edificio más grande del mundo. Y es hoy en día uno de los ayuntamientos más importantes que tiene Estados Unidos y por la época en la que estamos, ya en diciembre, incluso ya con un ambiente navideño, con un Christmas Village colorido, lleno de gente a esta hora a pesar del frío, pero ya todos sintiendo el ambiente navideño. Y más temprano, de hecho, pudimos estar conociendo ya, poniéndole el ojo al Lincoln Field Stadium, donde Ecuador jugará su primer partido del próximo Mundial frente a Costa de Marfil. ¿Qué te pareció el estadio? Quiero que me digas. Mucho la atención la infraestructura, no es de una forma de cono, como decíamos, que ayuda mucho a que esa barra, que los gritos de la hinchada se escuchen fuerte. Comparaban con incluso el despegue de un avión. Sí, porque tiene una acústica especial que hace que cuando el estadio ya esté lleno, el rugido sea impresionante. Es la casa de los Eagles de Filadelfia, el equipo de fútbol americano de la NFL. Es porque en el corazón de los habitantes de Filadelfia late realmente. Aquí el fútbol, o el soccer como le dicen ellos, no es el deporte más popular, sino el fútbol americano. Y por eso aquí en gran porcentaje la población es hincha de los Eagles del fútbol americano. Pero también, claro, están quienes siguen el básquet y tienen su afecto por los 76ers de la NBA, también quienes siguen a los Phillies o a los Flyers, tanto del hockey como del béisbol. Es una ciudad que respira deporte, quizás no fútbol como tal, el que nos gusta a nosotros, pero sí que respira deporte. Y tanto es así, es que cerca de nuestro estadio, de verdad, a unos 20 pasos cada uno, está el estadio de hockey y está el estadio de béisbol. Imagínate, impresionante, todo a poquísimos metros. Pero también queremos empezar a contarles un poco más sobre las sedes en las que va a jugar la selección ecuatoriana de fútbol. Cuáles son sus principales características, las distancias entre una y otra, porque de hecho de aquí estamos muy cerquita de New Jersey, donde Ecuador va a jugar su partido frente a Alemania, costos y demás, se lo contamos en la siguiente nota. El encuentro se disputará en el estadio de Filadelfia, con una capacidad alrededor para más de 69.000 espectadores. Este lugar se destaca por su diseño abierto, excelente visibilidad desde cualquier punto y amplias instalaciones. Filadelfia, conocido por sus modernos rascacielos, su historia y su diversidad cultural, será el escenario ideal para dar inicio a la participación de la tricolor en el torneo. 6 días después, la selección recorrerá aproximadamente 1.670 kilómetros hasta el estadio de Kansas City, con una capacidad para 73.000 espectadores. Su diseño en forma de tazón genera una atmósfera vibrante durante los encuentros deportivos. Ubicado en una ciudad reconocida por su arquitectura moderna y sus barrios históricos, ideal para acoger a residentes y visitantes en un ambiente lleno de emoción deportiva. Finalmente, 5 días después, la tricolor viajará 1.600 kilómetros hasta el MetLife Estadio, ubicado en Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York. Este estadio, con capacidad para más de 82.000 espectadores, se distingue por su diseño avanzado y modernas instalaciones, siendo además uno de los recintos más grandes y emblemáticos de la región, el cual también será sede de la final del Mundial 2026, lo que lo convierte en un lugar histórico para la cita mundialista. Estos 3 estadios y sus respectivas ciudades no solo ofrecerán escenarios de primer nivel para la competencia, sino también un recorrido que combinará historia, modernidad y un ambiente deportivo vibrante, en el que los ecuatorianos podrán acompañar a la tricolor en cada paso de su camino hacia la gloria mundialista. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y ahí tuvimos un panorama un poco más claro, distancias,
un poco para que la gente vaya planificando el presupuesto para este mundial. Sí, porque creo que sí hay formas de ahorrar. Por ejemplo, hay sedes en las que te puedes mover en auto, en bus, en tren, no necesariamente en avión, que incluso en avión a veces hasta pierdes un poco más de tiempo. Por ejemplo, de aquí a New Jersey es menos de 2 horas, de Filadelfia a New Jersey menos de 2 horas. Si vas en avión también es un tramo corto, pero ten en cuenta que tienes que estar al menos 1 horita antes en el aeropuerto, te demorarás un poquito en salir, entonces hay que tener esos detalles en cuenta y que los aeropuertos a veces están alejados también del centro de las ciudades donde normalmente uno se hospeda, entonces ahí te puedes ahorrar también algo de dinero y algo de tiempo. Nosotros, por ejemplo, hemos viajado en bus, muy cómodo, seguro, realmente es una opción bastante económica si buscamos ahorrar para el Mundial. Así es, y decíamos que aquí cerquita estábamos de New Jersey también, donde Ecuador va a jugar su tercer partido frente a Alemania. Les contamos, les queremos mostrar entonces también cuál fue la reacción de los ecuatorianos, que ahí y acá también en Filadelfia hay bastantes, cuando se enteraron de que la Tri iba a jugar en esa sede frente a ni más ni menos que el 4 veces campeón mundial, el combinado alemán. El estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, será el escenario donde Ecuador enfrentará a Alemania en el Mundial 2026. Ignacio Tamay dice que estará presente. Pues esperando que llegue el momento, la fecha para que arranque el partido. De ley que vamos a irnos. Los costos de las entradas son elevados, pero también en casa y bares ecuatorianos no se perderán los encuentros. Me ha dicho que está caro. Ajá. Pero igual lo va a apoyar desde su casa. Claro, toda la vida, pues soy ecuatoriano. Siempre nos sentimos orgullosos nosotros aquí de ser ecuatorianos y de representar a nuestro país, a nuestra selección. Que ha avanzado mucho, tienen muy buenos jugadores. Desde hoy ya hay predicciones y expectativas. Yo le doy 2-1 que mete Ecuador a Alemania. La comunidad migrante que estamos aquí, pues que le apoyemos a nuestra selección. ¡Y los bollos! ¡Plátano verdes! Los emprendedores como Eduardo Maquilón, quien se dedica a oficios varios de lunes a viernes en Nueva York, pero fines de semana y festivos vende bollos, refiere que tendrá la fórmula para que la hinchada y la selección rindan en la jornada durante el Mundial. Contamos con el delicioso bollo ecuatoriano, plátano verde, salsa de maní y pescado, el kit de la selección. Es el sentir de los ecuatorianos que llegaron a Estados Unidos a trabajar y que ven en esta la oportunidad de reactivarse económicamente en el Mundial 2026. Ecuador siempre adelante, primero Ecuador, 10-0. Bueno, qué alegría y no es para menos, ¿no? Imagínate vivir lejos de casa, enterarte que tu selección va a jugar donde tú estás en una Copa del Mundo ante un rival como Alemania. Y como decía hace un momento, tanto en New Jersey como acá en Filadelfia hay grandes comunidades ecuatorianas que seguramente están todos muy contentos de que pueda venir la tricolor a jugar ni más ni menos que un mundial. Partidazo, y lo viviremos, por supuesto, como todo el mundial en la cancha de Teleamazonas. Así es, y con eso estamos por ahora cerrando este enlace desde Filadelfia, la sede en la que Ecuador jugará su primer partido de la próxima Copa del Mundo. Belén, nosotros seguiremos atentos tratando de contarles muchísimas cosas en estos próximos días, pero por ahora ustedes siguen con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, chicos, por toda esa información que nos tiene emocionados. Y desde ya los ecuatorianos se alistan para apoyar a la selección de fútbol en sus primeros partidos en Estados Unidos. Sin embargo, la visa es un requisito obligatorio. Estados Unidos ordenó a sus embajadas acelerar las citas para solicitar este documento. Mientras tanto, los precios de los pasajes aéreos se disparan. El Mundial de Fútbol se acerca y con ello muchos ecuatorianos buscan apoyar a la Tri en sus encuentros. Los primeros partidos serán en Estados Unidos y para ingresar a ese país es necesario obtener una visa. El primer requisito para ello, tener un pasaporte vigente, con al menos 6 meses de validez posteriores a la fecha prevista del viaje. El segundo paso es completar el formulario DS-160 en la página oficial del gobierno estadounidense. Después se debe pagar la tarifa consular, que actualmente es de $185, y con ese comprobante agendar la entrevista en la embajada en Quito o el consulado en Guayaquil, tomando en cuenta que obtener una cita puede tardar entre 3 y 4 meses. Sin embargo, hace poco el gobierno estadounidense anunció un sistema de citas prioritarias denominado FIFA Pass para quienes ya compraron sus boletos. Esto para que puedan acceder a una cita antes debido a la demanda de aspirantes que se espera durante esta época. Para ello deberá registrar sus datos en el portal oficial de la FIFA.
Ahora, esto no garantiza la aprobación de la visa, sino que la decisión depende únicamente del cumplimiento de los requisitos migratorios. Para una visa de turista, uno de los criterios que la embajada puede evaluar es la capacidad económica del solicitante, el cómo financiará su viaje y su estadía en los Estados Unidos. Además, pueden pedir evidencia de vínculos con Ecuador como trabajo, familia, propiedades, etcétera, para comprobar que tenga razones para volver al país. Y mientras muchos avanzan con este proceso, los precios de los boletos se disparan. Por ejemplo, para junio, un viaje ida y vuelta a Nueva Jersey o Kansas supera los $1,800. Los paquetes entre movilización, hospedaje, alimentación y entradas a los encuentros deportivos superarían los $4,000. Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Revisamos otros temas. Quito conmemoró sus 491 años de fundación con la sesión solemne en el Teatro Nacional Sucre. El acto reunió a autoridades locales y a la vicepresidenta María José Pinto, única representante del gobierno. El alcalde Pavel Muñoz cuestionó la falta de sinergia con el Ejecutivo. Con el Teatro Nacional Sucre completamente lleno. Así se dio inicio a la sesión solemne por los 491 años de fundación de la capital. Autoridades locales, concejales y delegaciones invitadas se dieron cita para celebrar a la capital. Del Gobierno Nacional solo asistió la vicepresidenta María José Pinto. La ceremonia avanzaba entre reconocimientos y condecoraciones. Sin embargo, a las 4 de la tarde con 56 minutos, en plena entrega de distinciones, la vicepresidenta se levantó y abandonó el teatro junto a su equipo de seguridad. Entramos, saludamos, ella me había pedido excusas, me dijo que no había venido a acompañar a su familia justamente porque tenía que ir a una misa y un velorio. Y así en la representación del gobierno central, el alcalde Pavel Muñoz, en su discurso recalcó la deuda del gobierno nacional con la capital. Según Muñoz, el Ejecutivo mantiene pendientes $187 millones, recursos que no habrían sido transferidos a tiempo. Los pagos se han realizado una mitad en efectivo y otra en bonos de hasta 5 años plazo. Al día de hoy, nuestras cuentas registran cerca de $300 millones en bonos y ello frena nuestra capacidad de inversión. El alcalde también reclamó la falta de avances en la extensión del metro de Quito. Señaló que pese a los insistentes pedidos del municipio, no han recibido respuesta por parte del gobierno y que ni siquiera se les ha permitido reunirse con la banca multilateral para buscar financiamiento. Pero además, van casi 2 años sin autorizarnos la adquisición de armas no letales para fortalecer la policía metropolitana. 5 meses se demoró la inscripción de nuestros proyectos de asociación público y privada para la Ruta Viva y el complejo ambiental. Nos quitaron de manera arbitraria el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica, a pesar de que teníamos un convenio vigente hasta el mes de diciembre. Esta sesión solemne es una de las últimas actividades por las fiestas de Quito, que cierran con eventos culturales y tradicionales en toda la ciudad, marcando el final de una celebración que deja también retos pendientes para la ciudad. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. La Contraloría General del Estado estableció glosas por $5,7 millones en varios procesos de contratación y adquisiciones en torno al Metro de Quito. En la emblemática obra de la ciudad se detectaron irregularidades, aunque la empresa rechaza los resultados de este examen especial. El Metro de Quito estuvo bajo análisis entre febrero del 2020 y diciembre del 2024. Y esta vez los indicios de responsabilidad penal encontrados por parte de la Contraloría General del Estado han sido remitidos a Fiscalía para el inicio de una investigación previa y el Contralor Mauricio Torres lo confirmó. Y no se ha logrado justificar, por ejemplo, la evasión de contratación pública, también la utilización de métodos para no acogerse a lo que es la ley orgánica de contratación pública. Las glosas se acercan a los $6 millones y esto según el informe de Contraloría por varios incumplimientos e irregularidades detectadas. Entre ellas, contratos sin concurso, equipos que no cumplen especificaciones técnicas, el no cobro de seguros o bienes no registrados en el sistema. El informe salpica a las administraciones de 3 alcaldes que han estado al frente de la fase final de ejecución de esta mega obra de la ciudad. Jorge Yunda, Santiago Guarderas y Pavel Muñoz. Contraloría ha sugerido una glosa de $5,7 millones y responsabilidades administrativas por sobre los $80,000, como consecuencia de la poca transparencia en la administración de los recursos estatales. Esto también va a traer ciertas responsabilidades. En todas estas hay indicios también de penal. Tras conocerse de los resultados de este examen especial, los directivos de la empresa pública metropolitana Metro de Quito rechazan las conclusiones. Aseguran que no existe sustento legal ni técnico para haber arribado
a estos resultados. Fausto Yepes, Teleamazonas. 20 horas con 40 minutos, seguimos revisando más noticias. Este fin de semana se ejecutó el operativo Jamaica en Guayaquil, Durán y San Borondón, desarticulando redes delictivas y capturando a varios miembros de los Chone Killers. Mientras tanto, Bob Marley, uno de los cabecillas de esta organización, fue trasladado ya a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. El operativo Jamaica inició con un conjunto de acciones coordinadas por tierra, mar y aire. La Policía Nacional allanó 60 viviendas en sectores con mayor índice de criminalidad de Guayaquil, Durán y San Borondón en busca de los miembros de la banda Chone Killers. Entre los lugares intervenidos se destacan los barrios Peñón del Diablo y Los Ángeles, utilizados como centros de secuestro y ocultamiento de víctimas, armas y vehículos robados. Durante los operativos, las autoridades decomisaron una gran cantidad de materiales utilizados por los criminales, entre ellos celulares, equipos de comunicación y motocicletas. Estas herramientas eran esenciales para coordinar las acciones de la organización, que se dedicaba a secuestros, homicidios y extorsiones en diversas zonas del Cantón Durán. En el marco de la operación, también se logró la liberación de personas que habían sido secuestradas por los miembros de esta organización. Uno de los casos más recientes fue el secuestro de un hombre de 53 años, ocurrido el 1 de diciembre en el sector El Arbolito, en Durán. A pesar de que la víctima ya había sido asesinada, exigían una suma de $50.000 a la familia por su liberación. Evidencias hay todas. Están las negociaciones en el teléfono y está el lamentable fallecimiento de la persona que ellos han asesinado. A su vez, la mañana del sábado 6 de diciembre, Andrés Gutenberg Rodríguez Zambrano, alias Bob Marley, uno de los cabecillas de los Chone Killers, fue trasladado en helicóptero policial hacia la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. Así que alias Bob Marley, no solamente responsable de microtráfico, tráfico, secuestro y extorsión, y el asesinato de estas 77 personas que anunciamos primero, sino que hay un nuevo asesinato por el cual esta persona tiene que ser juzgada. Este movimiento forma parte de un operativo más amplio que implicó la detención de otros miembros de la organización, incluyendo 2 extranjeros involucrados en un crimen reciente en el centro de Guayaquil. Camila Guevara, Teleamazonas. Un deportista barrial fue asesinado en Machala, mientras que en El Guabo la policía ejecutó un operativo que dejó varias detenciones y un importante decomiso. Ambos incidentes fueron registrados este fin de semana en la provincia del Oro. Víctor Ulises Bagui Poroso, de 20 años, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 6 de diciembre, luego de disputar un encuentro deportivo. Según la policía, Bagui se movilizaba en motocicleta junto a un amigo cuando fueron emboscados por los ocupantes de un vehículo de color concho de vino. Los atacantes dispararon y el joven recibió impactos de bala en la cabeza y en el tórax, provocándole la muerte inmediata. Su acompañante resultó herido y logró llegar a una clínica para pedir ayuda. La policía levantó los indicios balísticos y sigue investigando el móvil del ataque. En el momento se encuentran unos indicios, como 5 indicios balísticos que están a las unidades especializadas de la Policía Nacional levantando para las respectivas investigaciones. Al momento se reportaron a todas las unidades para que podamos lograr con el vehículo. Ya las unidades de la Policía Nacional están haciendo los respectivos levantamientos de indicios, cámaras, para poder dar con estos causantes de este hecho violento. Mientras Machala enfrenta este hecho violento, en el Cantón El Guabo, las autoridades ejecutaron un operativo nocturno para frenar las actividades de una organización vinculada al tráfico de drogas. La Jefatura de Investigación Antidrogas de El Oro desarrolló el operativo Nova en el sector Bajo Alto, donde se allanaron varios inmuebles. En esas acciones se capturó a 7 personas involucradas en transporte y acopio de sustancias sujetas a fiscalización, quienes registraban antecedentes por robo y tráfico de drogas. De una banda delictiva encargada del acopio, distribución y expendio de sustancias sujetas a fiscalización, directamente direccionada al grupo del GDO Los Lobos. Durante el operativo se decomisaron más de 18.000 dosis de cocaína, 70 dosis de anfetaminas, 3 celulares, dinero en efectivo y 13 municiones. En lo que va del año, la provincia del Oro registra más de 750 muertes violentas, una cifra mayor en comparación al periodo anterior. Camila Guevara, Teleamazonas.
Y un nuevo hecho violento se registró esta tarde en la cárcel de Machala, en El Oro. Según información preliminar, al menos 13 reos fueron encontrados sin vida en la planta baja del centro penitenciario. Según los primeros indicios, los cuerpos presentaban signos de asfixia. Militares y policías custodian el reclusorio que apenas hace un mes fue escenario de otra masacre en la que 35 privados de libertad fueron asesinados. En una operación conjunta de alto impacto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lograron el decomiso de 4,6 toneladas de droga en alta mar sobre la ruta sur del Océano Pacífico. Como resultado, hay 7 personas aprehendidas. Un gran golpe al narcotráfico por parte del bloque de seguridad y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Realizaron operaciones en alta mar, donde se decomisó 4.6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Una de las embarcaciones fue detenida a 400 millas al noroeste de Esmeraldas. La otra embarcación también en condiciones muy cercanas y una tercera embarcación fue capturada casi a 500 millas al oeste de Santa Elena. Si ustedes verifican, estas 3 embarcaciones están más o menos complementando la ruta del Pacífico Sur, la ruta sur del Pacífico. La aprehensión de 7 ciudadanos, entre ellos un colombiano. Un caso es un ciudadano que tiene también ciudadanía ecuatoriana y colombiana, y los otros 6 son oriundos de Jaramijó. Asimismo, la sustancia decomisada valorada en más de 100 millones de dólares en el mercado americano y 140 millones en el mercado europeo. En lo que va del año, casi 60 toneladas han sido incautadas en alta mar entre la Armada del Ecuador y los Estados Unidos. Desde la provincia de Manabí, Daniel Moreira, Teleamazonas. En la provincia de Guayas, miembros de la banda criminal Los Duendes murieron junto a sus secuestradores. El hecho se descubrió tras producirse un accidente de tránsito. La mañana de este domingo 7 de diciembre, un trágico accidente se registró en la vía Balsar El Empalme, luego de que una camioneta impactara violentamente contra la parte trasera de un tráiler, justo después del peaje en la zona. El choque fue tan grave que la camioneta quedó totalmente incrustada en el vehículo pesado, lo que provocó la muerte instantánea de las 5 personas que viajaban en ella. A los pocos minutos del siniestro, el ECU 911 coordinó la emergencia enviando unidades del Cuerpo de Bomberos de Balsar, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Debido a la magnitud del impacto, fue necesario utilizar maquinaria pesada para rescatar los cuerpos de las víctimas que quedaron atrapadas en el vehículo. Sin embargo, lo que en principio se consideró un accidente de tránsito, pronto dio un giro inesperado. La policía, tras llegar al lugar y realizar las primeras inspecciones, confirmó que 3 de las víctimas presentaban impactos de bala en el rostro y cuello. Este hallazgo fue confirmado por un médico legista que realizó la autopsia, quien detalló que los disparos fueron mortales. Según las primeras investigaciones, las 3 víctimas que fueron ejecutadas con armas de fuego habrían sido secuestradas previamente y llevadas a esa zona para ser asesinadas. Se presume que, durante el traslado, el choque con el tráiler ocurrió en medio de un forcejeo con los secuestradores. Las otras 2 personas fallecidas no presentaban signos de disparos, aunque aún no se ha esclarecido completamente su participación en el incidente. Fuentes de la Policía Nacional apuntan a una posible implicación del grupo criminal Los Duendes, una banda que opera en el Cantón Balsar, como responsables de este doble crimen, aunque las autoridades siguen investigando el caso para confirmar esta hipótesis. Camila Guevara, Teleamazonas. Mañana el expresidente Lenín Moreno y 23 personas más procesadas en el caso Sinohidro conocerán si irán a juicio o no. El exmandatario sostiene que se trata de una persecución en su contra. No se ha podido probar que haya recibido yo un solo centavo. Que nunca recibió dinero por parte de Sinohidro para direccionar el proyecto Coca-Cola Sinclair es lo que dice el expresidente de la República, Lenín Moreno. Esto refiriéndose al caso en el que él y otras 23 personas fueron acusadas por el presunto delito de cohecho. Moreno culpa al correísmo. Soy víctima de una terrible persecución por parte del correísmo. ¿Quién me acusa? Nada menos que Ronnie Aliaga. Sí, el Latin King, esa persona que está prófuga del caso Metástasis y es acusada del crimen de Fernando Villavicencio. Su venganza y su odio no es sino porque evité que en Ecuador haya una dictadura perpetua y que Ecuador se convierta en otra Venezuela.
Hace 3 meses, el entonces fiscal subrogante Wilson Toainga pidió que los 24 procesados sean llamados a juicio, 5 de ellos como presuntos autores directos de cohecho activo, a 4 entre ellos Moreno como presuntos autores directos y 15 como cómplices de una supuesta red de corrupción, en la que también investigan a la familia del expresidente, quien mediante este video pide justicia y aclara quién inauguró la obra. ¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? Jorge Glass. Ese momento no se revisó la obra y de forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de garantía. Además, Moreno sostiene que en su periodo como presidente se negó a recibir la obra por las más de 17,000 fisuras identificadas en la infraestructura y por ello abrió un proceso de arbitraje internacional. Ahora, lo cierto es que este lunes la Corte Nacional de Justicia informará si Moreno es llamado a juicio o no. Brigitte Mancheno, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa inauguró la embajada de Ecuador en Emiratos Árabes y se reunió con el vicepresidente de ese país. Además, firmó un tratado de protección de inversiones. Desde este domingo, Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, cuenta con la primera embajada oficial de Ecuador en ese país. La apertura fue oficializada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Y ese es el nuevo Ecuador. Esa es esta nueva nación. Ofrecemos amistad, ofrecemos progreso y ofrecemos cooperación con todos los países. Esa es una dinámica mucho mejor, es una dinámica mucho más sostenible y es una dinámica más honesta. Lo que facilita las relaciones políticas, comerciales y consulares sin intermediarios, explican. Y para que la política exterior sea fructífera y sea eficiente, pues tiene que responder a estrechar lazos a países con los que compartimos valores. En realidad, en tan poco tiempo, en apenas 8 meses, hemos construido una embajada para el servicio del país. Durante este evento, el primer mandatario también mantuvo un encuentro con la comunidad ecuatoriana que reside en Emiratos Árabes. Posteriormente, Noboa se reunió con el ministro de Inteligencia Artificial, Omar Al-Olama. Sobre los acuerdos de cooperación internacional, mencionó en X: hoy firmamos el Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos para canalizar inversiones hacia sectores estratégicos y prioritarios. Lo que menciona se traducirá en más exportaciones y la creación de plazas de empleo. Finalmente, también este domingo, Noboa se reunió con Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes y gobernante de Dubái. Actividades que forman parte de la gira que esta semana recorrió Madrid y Abu Dhabi. La siguiente parada será Noruega, donde acompañará a la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Ecuador es el segundo país de la región más endeudado con el FMI, solo superado por Argentina. Según economistas, esta es de las pocas fuentes de financiamiento que el país tiene y para el próximo año requerirá buscar $7.500 millones en el exterior. El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso para Ecuador por $620 millones, el cual forma parte del crédito que firmó el gobierno de Daniel Noboa en abril del año pasado, que en total suma 5.000 millones. Así, Ecuador se convierte en el segundo país más endeudado con ese multilateral, llegando a un monto de $8.300 millones, solo superados por Argentina. Ya se veía venir, porque después del COVID, después del año 2020, obviamente sufrimos un golpe muy fuerte. No hemos podido levantar la economía de la forma más adecuada. Y entonces el mecanismo que se ha echado mano es el endeudamiento, ¿no? Los economistas explican que esta deuda con el FMI tiene sus características positivas en medio de las críticas condiciones económicas del país. La estrategia de endeudamiento pasó justamente a mayor plazo y a menor tasa. La deuda con el Fondo Monetario es de 3.7% de tasa de interés y eso refleja que de cierta forma se aliviana la carga de esta deuda. Los costos financieros no son tan altos, digamos, como si resultó un crédito bilateral, digamos, de otra nación. Ya sabemos los condicionantes, no es gratis, el FMI no actúa para salvar países, lo que dice, y está en su estatuto, es el que supervisa la estabilidad financiera del mundo. Y la situación de endeudamiento del Ecuador está lejos de terminar. En la proforma presupuestaria 2026 consta que para ese año se requerirá buscar financiamiento externo por más de $7.500 millones. No, porque las cuentas finalmente no nos alcanzan.
Parte de los dineros que se consiguen con deuda sirven para pagar la misma deuda. Destino de los desembolsos de deuda son dos: uno, a financiar inversión pública; dos, a cambiar deuda mala por deuda buena, es decir, a menor tasa y a mayor plazo, y eso ayuda justamente a alivianar la carga del capital. Ecuador deberá seguirse endeudando a estos niveles al menos hasta el 2030. Belén Merizalde, Teleamazonas.